Hermanos, buenas tardes. Vamos a la meditación de la palabra de Dios. Para eso los voy a invitar a que abramos en el libro de los Salmos. Salmo 35 vamos a buscar, versículo 11 al 16. Dice la palabra de Dios: se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Este es el Salmo 35, hermanos, y si se fijan en la parte del título de este Salmo, dice plegaria pidiendo ser liberado de los enemigos. Es una oración que David estaba haciendo al Señor. Y fíjense, hermanos, este Salmo David lo escribió durante la persecución que el rey Saúl hizo en su contra. Él se estaba quejando ante Dios de las injurias, de los ataques, de los falsos testimonios de personas que antes eran su amigo y ahora eran sus enemigos. Dice que antes eran gente inocente y que nunca provocó él ningún daño hacia estas personas, y los trató como si fueran sus amigos. Dice la palabra de Dios que los acusa de dos grandes pecados: uno, el perjurio, o sea, el levantamiento de falso testimonio, y el otro es la ingratitud. Los acusa de ser ingratos. Esa era la clase de enemigos que tenía David, personas a las que él había tratado con ternura, con afecto cordial, había sido amable con ellos, había preocupado, había orado, había llorado por ellos. Cuando ellos tenían problemas, cuando ellos tenían dificultades, él se portó como un amigo. Y sin embargo, dice aquí este salmo, que se portaron con vileza, con bajeza, levantaron falso testimonio contra él. Y fíjense lo que dice el versículo 13 y 14, lo voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Dice: cuando se enfermaban, yo me afligía por ellos. Tan grande era mi tristeza que no comía ni me arreglaba. Más bien le pedí a Dios que el enfermo fuera yo. Andaba yo muy triste y con la cabeza inclinada, como si hubiera muerto mi madre, mi hermano y mi amigo. Y el versículo 15 y 16, hermanos, es algo importante también en este estudio. Pero cuando me vieron caído, esos testigos lo festejaron como si fueran unos extraños a los que yo no conociera. Se pusieron en mi contra y hablaron mal de mí. Sus ojos reflejaban odio, dice. El pueblo de Dios se mostró ingrato ante David. Amigos, no fueron agradecidos, fueron ingratos. Y el pueblo de Dios hoy sigue siendo ingrato para con Dios, hermanos, para con los demás inclusive. Hemos visto en estos tiempos, hermanos, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Hemos visto cómo el Señor nos ha levantado ante las peticiones de oración que hacemos todos los días, de necesidad, de enfermedad, de necesidades que tenemos todos y cada uno de nosotros. Las ponemos delante de Dios, y Él responde. ¿Y cómo actuamos nosotros, hermanos? Con ingratitud, porque no agradecemos las misericordias de Dios. El pueblo de Dios sigue siendo ingrato. Si hoy, en este momento, a usted le preguntaran: ¿tú eres ingrato? ¿Usted qué diría, hermano? Quizá diría: no, ¿cómo voy a ser ingrato? Por supuesto que soy agradecido. Pero yo creo que algo importante es saber qué es lo que significa la ingratitud para poder dar una respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Hoy la ingratitud es tan común, es tan frecuente, que ha desaparecido el ser agradecido, hermanos. ¿Sí? Les decía yo de los conceptos que quiere decir la ingratitud. Y la ingratitud
según el diccionario o algunas definiciones, dice que es olvido o pobre agradecimiento por la bondad recibida. Eso es la ingratitud, olvido o pobre agradecimiento por la bondad recibida. Otro concepto dice que la ingratitud es no apreciar o valorar lo que se tiene. Y un último concepto dice que la ingratitud es gratitud no expresada. Cada uno de nosotros sabemos si somos ingratos ante las bendiciones y las misericordias de nuestro Dios, hermanos. Entre el trabajo diario, el ir y venir, entre las actividades que hay en el hogar, entre la educación de los hijos, a veces nos olvidamos de agradecer. No nos da tiempo de agradecer, hermanos. No nos da tiempo. Y sucede como cuando una persona da un regalo, nosotros, hermanos, que demos un regalo a alguien y no nos dan las gracias, simplemente reciben el regalo y se van. ¿Cómo nos sentiríamos, hermanos? Nos sentiríamos desvalorados, nos veríamos como desmotivados también ante esa actitud, desestimados. Así se siente Dios, hermanos, cuando Él nos da sus bendiciones todos los días. Cada vez que nosotros ponemos nuestras peticiones delante de Él, no agradecemos esas misericordias, hermanos. Hoy en todo el mundo podemos ver, o en muchas partes, mejor dicho, en muchas partes del mundo podemos ver que hay riquezas, hay lugares que tienen vialidades grandes, tienen medios de transportes, ellos mismos tienen un carro, tienen un alimento diario, tienen abrigo, tienen un techo, tienen agua, tienen electricidad, tienen aire acondicionado. Y entre esos lugares está lleno de gente quejumbrosa, gente ingrata, gente que no agradece todas las bendiciones que tiene. Está lleno de quejosos y de gruñones, de todo se quejan. ¿Y saben qué, hermanos? No tienen llenadera, como dicen por ahí. Son innumerables las bendiciones que hemos tenido y sin embargo son innumerables las cosas por las cuales esta gente se queja. Se queja del tráfico, de las finanzas que podemos tener en nuestra familia, de los alimentos que no nos gustan, de los problemas familiares, de las dificultades que tenemos en la familia, del desear cosas materiales y no tenerlas. De todo se quejan. Nunca como hoy la sociedad es tan ingrata. Pero esto no solamente de hoy, hermanos. Esta ingratitud viene de años y desde tiempos bíblicos lo podemos ver, hermanos. No importaba lo que Dios hiciera, no importaba todas las bendiciones que diera a su pueblo de Israel, el pueblo nunca estaba satisfecho, nunca estaba contento con todo lo que Dios hacía. Se quejaba y murmuraba constantemente, hermanos. 430 años, si no es que un poco más, tenía el pueblo de Israel en la esclavitud, bajo el poder de Egipto, bajo el poder del faraón. Y el Señor les prometió, hermanos, que iban a ser libres, ¿sí? Y fíjense lo que dice ahí en Éxodo 3:8. Éxodo 3:8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Tierra que fluye leche y miel, los iba a llevar a estas personas que salieron de ahí, a su pueblo. Y sin embargo, estas personas salieron de Egipto, pero no salieron con las manos vacías, hermanos. Salieron con riqueza, salieron con ganado, comida, oro, joyas y suministros para el camino. Y el Señor los prometió llevar a una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel, dice así su palabra. Y no fue suficiente para ellos. Esto no fue suficiente para ellos. También nos habla la palabra de Dios acerca de cuando este pueblo iba llegando a la tierra prometida. El Señor mandó a través de Moisés que fueran a ver la tierra, a espiar esa tierra y ver cómo estaba, qué era el pueblo, cómo estaba amurallado. Números 13:27 al 33 nos habla de esta historia, hermanos. Y dice esa parte, Números 13:27 al 33, dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel,
Y dice más adelante: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas. Cuando llegaron los espías, dijeron y dieron este reporte a Moisés. Estaban buscando excusas porque no creyeron en el poder de Dios, pero hubo dos hombres que sí creyeron, Josué y Caleb, y pidieron invadir la tierra. Dijeron: sí podemos. Era gente que, esas dos personas, estos dos hombres de Dios, Josué y Caleb, eran hombres que conocían no solamente las dificultades que tenía ese pueblo. Dice que eran gigantes, que sus murallas estaban fortificadas, pero conocían el poder de Dios y habían visto las maravillas de Dios todos los días desde que salieron de Egipto. Fíjense lo que dijo esta multitud, Números 14, del 2 al 4. Eso dijo la multitud a Moisés, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esa era la actitud, el no haber visto el poder de Dios durante tantos años en el trayecto por el desierto. Se concentraron solamente en el problema, en el poderío que tenía ese pueblo. Y el Señor se enojó. Fue fuerte la ira del Señor, que dice en el libro de Números 14, 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Moisés había intercedido por ese pueblo que había irritado al Señor, y sin embargo el Señor dijo: no los iba a aniquilar en ese momento, pero los hizo vagar por 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación que irritó al Señor, salvo estos hombres, Josué y Caleb, todos los demás murieron. Ninguno vio la tierra prometida por esa ingratitud que habían tenido hacia nuestro Dios. Dios los llamó una congregación malvada, una congregación ingrata. Y podemos ver aquí, hermanos, que la ingratitud provoca a ira a nuestro Dios. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos, en nuestra postura delante de Dios? Recibimos bendiciones, nos levantamos todos los días y no agradecemos al Señor por sus misericordias. Todos nosotros como cristianos conocemos esta historia de la palabra de Dios, de esta ingratitud del pueblo de Israel. Y dice por ahí un dicho: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros la conocemos y no estamos condenados a repetirla, hermanos. Tenemos que ser agradecidos con el Señor y no caer en ese mismo pecado que fue la ingratitud de ese pueblo de Israel. La ingratitud es un pecado mortal, hermanos. Y fíjense que no solamente desde la antigüedad en esos tiempos bíblicos, también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la gente vio a nuestro Señor, lo vio levantando muertos, sanando a los enfermos, dando la vista a los ciegos, levantando a los cojos, haciéndolos andar, alimentando a miles. Todos esos milagros los vieron, igual que lo hizo nuestro Señor, nuestro Dios, en tiempos de Israel, en el Israel antiguo. Y sin embargo, tampoco fueron agradecidos. Un ejemplo lo vemos ahí en Lucas 17, hermanos. Lucas 17, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces
Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Era la ingratitud también de los otros 9 leprosos que habían sido sanados. Y solamente un hombre agradeció al Señor, solamente uno. Y la ingratitud, hermanos, es un pecado que es muy común, es un pecado muy generalizado y lo podemos ver en todas partes, hermanos. Fíjense que está la ingratitud en los adultos, no solamente en los niños, no solamente en los jóvenes, está en todos, el ser ingratos delante de nuestro Dios. Allá por 1860, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, solicitó que se hiciera un ayuno general en su país. Y en ese día dijo estas palabras: hemos sido los destinatarios de las bendiciones más selectas del cielo. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder, como ninguna otra nación ha crecido. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano amable que nos preservó en paz, nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y en vano hemos imaginado en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y una virtud propia. Esas palabras del presidente Abraham Lincoln, reconociendo que así como habían crecido en riquezas, en prosperidad y en paz, también habían crecido, y en mayor cantidad, quizás en orgullo, en egoísmo y en ingratitud. Hoy esas palabras, hermanos, hubieran causarían un gran revuelo en nuestra sociedad actual. Y el apóstol Pablo también lo escribió, hermanos. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4, dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y dice ingratos. Y empieza una serie de adjetivos que le da a las personas que eran así: impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense, hermanos, ¿dónde pone el Señor la ingratitud? ¿A qué nivel lo pone? Al nivel de los implacables, de los calumniadores, de los asesinos, de los aborrecedores de lo bueno. A ese nivel pone la ingratitud. Y estas actitudes son más evidentes, hermanos, todos los días, hoy, en la actualidad. Cada uno de nosotros, hermanos, como pueblo de Cristo, también hemos olvidado ser agradecidos con nuestro Dios. El pueblo de Dios ha sido desagradecido, hermanos. Y fíjense lo que dice también en la carta a los Efesios 2, 1 y 2. Y Él, o sea, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta ingratitud viene de Satanás, hermanos, del príncipe de la potestad del aire que dice aquí la palabra, en los hijos de desobediencia, entre los cuales, hermanos, son las actitudes de la carne, y está la ingratitud ahí mismo. Ser agradecidos, hermanos, es el remedio para la ingratitud. Ser agradecidos. ¿Se puede evitar la ingratitud? Sí, hermanos, claro que sí se puede evitar, agradeciendo a Dios, hermanos. Fíjense que también en el libro de los Crónicas hay un ejemplo de cómo David hizo un canto al Señor de gratitud
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se portó generoso en ese entonces y soltó todas las propiedades que tenía, las joyas y el trabajo y todo para poder hacer la casa de Dios. Dice en el primer libro de Crónicas 29 del 10 al 14, dice este agradecimiento de David, del rey David. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Un agradecimiento del rey David a nuestro Dios. Pablo nos dijo, dad gracias, dice primera carta de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. Lean después, hermanos, el Salmo 92. Es un himno, a fin de cuentas, el salmista da gracias a Dios, y es un momento de que se derrama y agradece al Señor por todas las bendiciones que Él ha recibido. Salmo 92 nos habla acerca de eso. Y no nos quedemos, hermanos, sin agradecer a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Debemos de agradecer, hermanos, por las situaciones, aunque fuertes, que nos pasen, los conflictos, las pruebas, las enfermedades. Agradecer a nuestro Dios porque tienen un propósito. Cada una de esas situaciones tienen un propósito en nuestra vida, hermanos. Y en lugar de afligirnos y de preocuparnos y de murmurar y de no agradecer al Señor, debemos de contar las bendiciones que tenemos, no las preocupaciones. Preocupaciones siempre hay también, pero hay que agradecer a nuestro Dios, contar las bendiciones y agradecerle por todas y cada una de ellas, hermanos. Podemos ver alrededor, hermanos, cosas que están sucediendo, los enfermos que están cayendo en este COVID-19, y muchos han fallecido, hermanos. Muchos han fallecido, hombres de Dios también, gente del pueblo de Dios ha fallecido, gente que se ha quedado sin trabajo por esta pandemia. Debemos de ver las cosas que están sucediendo, hermanos, y agradecer en la salud que tenemos. Decía yo que a veces como pueblo de Dios caemos en constantes quejas y refunfunear por todo lo que nos pasa, hermanos, por los problemas y las finanzas, los problemas de tráfico, hasta por el automóvil, hermanos. Por todas las cosas nos quejamos en vez de agradecer. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 4, del 11 al 13, dice la palabra de Dios: ante estas pruebas, dijo el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos de aprender, hermanos, de las experiencias tanto buenas como malas. Es momento de ser agradecidos. Es momento de agradecer a nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué agradecer al Señor, hermanos? ¿Por qué agradecer a nuestro Dios? Hay que agradecer a Dios por nuestra familia, hermanos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por nuestra esposa? Las hermanas, ¿cuántas hermanas dan en la mañana gracias a Dios por su esposo, por sus hijos, por la salud de todos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la salud que tenemos, por los momentos que pasamos juntos como familia? ¿Qué haríamos si no tuviéramos el hijo que tenemos, la esposa que tenemos, el esposo que tienen las hermanas? Hay que dar gracias a Dios por la familia. Hay que dar gracias a Dios por el empleo, hermanos. ¿Sí? Muchos nos quejamos de los problemas que hay en el trabajo. Si no tuviéramos trabajo, hermanos,
Hoy en estos tiempos, en esta época que hay mucho desempleo, ¿cómo nos ganaríamos la vida? ¿Cómo cubriríamos los gastos, la renta inclusive, hermanos? Hay dificultades y a veces nos enfocamos más en los problemas que hay en nuestro trabajo que la bendición de tener ese trabajo, hermanos, esa fuente de ingresos para nosotros y para nuestra familia. Agradecer por la comida, la ropa, el techo, son motivos más que suficientes y a veces damos por sentado que lo tenemos y no agradecemos a Dios. Nos quejamos porque a lo mejor no nos gusta algo que nos dan de desayunar, de comer, sin agradecer a nuestro Dios por esa bendición tan grande que Él nos da. La palabra de Dios, hermanos, es algo que debemos de agradecer todos los días a través de la palabra de Dios. Es nuestra guía de vida hoy, hermanos. Hay lugares en los que está prohibido leer la Biblia, tener una Biblia en los hogares. Nosotros somos libres, estamos en un país que nos permite hasta hoy tener una Biblia en nuestros hogares, leerla, alimentarnos, edificarnos, hermanos, edificarnos todos los días de nuestra vida. Y también, fíjense lo que dijo el expresidente Abraham Lincoln también, con respecto a la palabra de Dios, a la Biblia. Dice: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo lo bueno del Salvador del mundo se comunica a través de este libro. Muchas veces me he puesto de rodillas por la abrumadora convicción de que no tendría a dónde ir sin ella. Y también el apóstol Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes solamente palabras de vida eterna? Dice. Hay que dar gracias a Dios porque tenemos la palabra de Dios, hermanos, a nuestro alcance. Hay que dar gracias a Dios por el sacrificio de Dios que Él ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Por eso somos salvos, hermanos. Tenemos esa seguridad porque lo dice la palabra de Dios y por fe creemos. Gracias a Dios por ese sacrificio que nuestro Señor tuvo para con nosotros. Es común hoy estar lidiando con gente ingrata, hermanos, pero dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ante esas personas que son ingratas, hay que agradecerles a ellas mismas, hermanos. Hay que agradecer a las personas con las que lidiamos todos los días. Mucha gente conoce este versículo o esta palabra como la regla de oro. Hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Si queremos que nos agradezcan, agradezcamos, pero sobre todo a Dios, hermanos. Y agradezcamos por todas las cosas que hemos comentado, por la gratitud que debemos tener hacia nuestro Dios. La ingratitud es un pecado, hermanos, como hemos visto, provoca ira a nuestro Dios. Y al pueblo de Israel dice que hizo que muriera toda esa generación. Solamente 2 hombres entraron a la tierra prometida que Él les dio. Solamente 2 personas que fueron agradecidas y que creyeron en nuestro Dios. Ese pueblo murió. Hoy nosotros debemos de ser agradecidos, hermanos. Pablo lo dijo: dad gracias a Dios en todo. Hagamos una valoración, hermanos. ¿Cómo somos? ¿Somos agradecidos delante del Señor? Y no dejemos, hermanos, que este pecado nos prive de las muchas bendiciones que el Señor nos está dando hoy en día. El ser agradecidos es una decisión de usted y de mí. Hagámoslo, hermanos, tomemos una decisión de ser agradecidos para con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios sea una realidad en nuestra vida. Gracias.